Radio Nacional Argentina presenta Radio de Bandera. El otro día hablábamos de esta suerte de división, llamada división política, social, cultural todavía, lamentablemente que existe en la mirada de muchos y muchas de esto de unitarios y federales. En la comunicación, en la construcción de sentido, del sentido común, hay también una mirada unitaria y una realidad federal, parece ser. Vamos a tratar de desandarla en todo caso, de desanudarla para entenderla en esta mañana y en este programa. Si uno pone la televisión, escucha cierta parte de la radio, en la prensa hegemónica en general, y trasladalo eso a dirigentes de distintos sectores, te dicen: el peronismo está terminado, ya no hay más camino. Algunos incluso hasta apuestan a la no finalización del gobierno, que eso daría para otro análisis en todo caso, pero desde la querida, respetada y siempre considerada Buenos Aires, desde allí nos dicen, nos hacen creer, nos instalan la idea de un peronismo terminado. Para mí sería esa la mirada unitaria, porque cuando uno empieza a meterse en la Argentina profunda, resulta que la realidad parece ser bien distinta. Y si no, miremos lo que ha pasado en las elecciones provinciales en todos los casos. No voy a ser yo ahora el que les hable de los números, porque vendremos en un ratito con los datos duros, es decir, con los datos objetivos. Pero sí me quiero detener en esta idea, porque esta construcción pretendida de que el peronismo está terminado, de que el gobierno no puede más, de que no hay gobernabilidad en la Argentina, de que no hay instituciones, contrasta completamente con lo que sucede o con lo que ha sucedido en las provincias. Mire, yo veía los intentos por contar la realidad de una manera que no se contraste con eso que dicen todo el tiempo. Entonces ensayaban esto de: ganaron los frentismos, ganaron los oficialismos, todos los ismos, para no decir que ha ganado el peronismo en la gran mayoría de los casos, con excepción de alguna provincia, de lo que se ha votado hasta ahora en la República Argentina. Debe llevarnos a la reflexión para mirar lo que viene, sobre todo en una semana tan especial y políticamente tan importante, tan decisiva, tan definitiva, hacia cosas que van a pasar en estos días. ¿Cuál es la realidad que tenemos en la Argentina? ¿Cuál es el mensaje que viene de la Argentina profunda? ¿Y qué debemos esperar para una discusión que ojalá tenga que ver realmente con los temas de lo que sucede en la Argentina profunda y no con los temas que se nos quieren instalar desde Buenos Aires? Viene muy bien que charlemos de las cosas que Buenos Aires propone comunicacionalmente hablando, pero miremos esta Argentina que algo nos está diciendo desde las provincias que está votando del modo que lo está haciendo. Habla todo el mundo, todos tenemos cosas para decir, todos tenemos cosas para expresar y es todo bienvenido. Pero afortunadamente en esta Argentina, y a pesar de muchos y muchas que pretenden lo contrario, todavía las urnas hablan. Gracias por estar en Radio de Bandera. Radio de Bandera, el clásico radial de cada domingo. Una búsqueda incesante por descubrir e investigar los hechos y realidades que marcan el pulso de la sociedad. Radio de Bandera. Todas las emisoras nacionales enlazadas para amplificar un mensaje federal. Radio de Bandera. 50 emisoras nacional en un radio de cobertura desde la Antártida a La Quiaca. Radio de Bandera. Un compromiso social con la verdad y la democracia. Radio de Bandera. En nuestro episodio de hoy, las urnas hablan.
Como decimos, afortunadamente las urnas hablan y dicen lo que dice y piensa nuestra gente en cada lugar del país. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, bienvenida a Radio de Bandera, el clásico de los domingos en Radio Nacional. Aquí estamos en la pública desde cada uno de los lugares del país. Aquí Fabián Galarraga en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, saludando y presentando a mi compañera de camino de cada domingo, Marité Gramajo. Ella está en la querida Radio Mercedes Sosa, allí en Tucumán. Hola Marité, bienvenida. Hola Fabián, buen día para vos, buen día para todos, para todas, para todes. Un gusto como siempre poder compartir este espacio tan valioso y tan federal. Y tal como prometías en tu editorial, contextualicemos ya mismo este año electoral. Miren, en 2023 a nivel nacional vamos a elegir presidente, vicepresidente y vamos a renovar 130 bancas en diputados y 24 en el Senado. Estos comicios, de acuerdo a la ley 26.571, comienzan con las PASO el 13 de agosto y luego las generales el 22 de octubre. Para ser electo presidente en primera vuelta, el candidato más votado debe obtener el 45% de los sufragios o el 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo postulante. Caso contrario, habrá balotaje que según la ley debe realizarse dentro de los 30 días de haberse llevado adelante la elección general. En las provincias se elige, además de gobernadores, intendentes, legisladores y concejales municipales, entre otros cargos electivos. La ley permite que las provincias definan con autonomía si votar en las mismas fechas o no, así es que la mayoría ha decidido desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales y son apenas 3 los distritos que no han tomado esta modalidad: la provincia de Buenos Aires, Catamarca y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que van a votar el mismo día que para las presidenciales. Hablemos de las elecciones provinciales. Las primeras se llevaron adelante el 16 de abril en Río Negro y Neuquén. En Río Negro, Alberto Beretilnec ganó frente a una alianza en la que coexisten peronistas y radicales. En Neuquén, Rolando Figueroa es el nuevo gobernador con el apoyo del PRO y del Partido Justicialista. Las provincias de Misiones, La Rioja y Jujuy tuvieron las elecciones el domingo 7 de mayo. En Misiones, el ganador fue Hugo Pasalacqua con un frente provincial. En tanto, el gobernador peronista de La Rioja, Ricardo Quintela, logró la reelección. En Jujuy, Carlos Sadir logró el triunfo impulsado por el precandidato presidencial Gerardo Morales, que es radical, aliado de Juntos por el Cambio. El domingo 14 de mayo, en tanto, se realizaron las elecciones en Salta, La Pampa y Tierra del Fuego con victorias del oficialismo. Allí, sus gobernadores Gustavo Sáenz, Sergio Silioto y Gustavo Melela, respectivamente, consiguieron su reelección. También recordemos que la Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones a los cargos de gobernador y vicegobernador en Tucumán y San Juan mediante cautelares impulsadas por Juntos por el Cambio. En San Juan, de todos modos, se llevaron adelante elecciones parciales y el peronismo ganó en 15 de las 19 intendencias. En Tucumán, mientras tanto, Juan Mansur renunció a su candidatura y una vez levantada la cautelar se estableció el 11 de junio como nueva fecha para asistir a las urnas. Hasta el momento, las provincias que ya eligieron gobernador representan el 12,78% del padrón nacional. Y las miradas, por supuesto, están puestas ahora en el próximo mes de junio, cuando habrá elecciones en Tucumán, San Luis, Corrientes, Formosa y Córdoba con el 17,5% del padrón, y también habrá PASO en Mendoza y Chaco. Esta es una mirada del contexto electoral de lo que estamos viviendo hasta ahora y además, bueno, ya con las expectativas respecto de lo que va a venir, Fabián. Por supuesto, recorramos, mejor dicho, la Argentina a propósito de esto que estamos diciendo, y ya mismo nos ponemos en camino. El colega Saúl Gercovici de radio de la LU4 de Comodoro Rivadavia, creo que están celebrando el cumpleaños todavía. Querido Saúl, un abrazo grande, bienvenido. Gracias Fabián, Marité, todo el equipo y cada uno de los oyentes de este Radio de Bandera en todo el país. Sí, 85 años y vamos a celebrar todo el año, como hay que celebrar todo este año y toda la vida, la democracia, las urnas y todo lo que está definiendo y lo que tiene que definir la gente. Hablamos para este Radio Bandera con el médico sanitarista Jorge Rayit, dirigente
peronista y también miembro del Instituto Patria. Él hace un análisis de todo lo que está pasando en los intentos de la Corte con proscribir no solamente a Cristina Fernández de Kirchner, sino, como ha sido evidente y como hemos hablado, las elecciones en las provincias. Lo que sostiene Rashid es que la Corte, este partido judicial, está llevando adelante nada más y nada menos que un golpe destituyente, y que es mucho más profundo que esta grieta que algunos quieren minimizar y otros potenciar hasta el extremo. Tiene que ver nada más y nada menos con una discusión muy fuerte entre un mundo unipolar y multipolar. Sobre esto, sobre la Corte, sobre las elecciones y sobre lo que dijo Cristina, esto nos dice Jorge Rashid. Esto está sucediendo y eso determina que estemos bajo un golpe de Estado destituyente que intenta acelerar los tiempos y donde además intentan, a través de esta Corte corrupta, canalla y criminal, determinar la proscripción del peronismo a partir de la persecución de Cristina Fernández de Kirchner, que por suerte ha corrido el blanco y ha eliminado ese peligro, de lo cual debemos hacernos cargos todos los peronistas con una madurez, una perseverancia, una mochila llena de esperanzas y utopías para poder decirle al futuro que vamos a vencer en el 2023, demostrando la alegría que nos da la lucha, que nunca abandonaremos junto al pueblo argentino por la justicia social, la soberanía política, la independencia económica y nuestra posición en el mundo multipolar a través del BRICS, el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión y la Organización de Cooperación de Shanghái, dejando atrás el coloniaje de ese supuesto mundo occidental y cristiano, de los tipos que dijeron barco y los tipos que dijeron tierra hace 500 años, cuya historia ya sabemos cómo terminó. Un análisis claro y muy profundo de Jorge Rashid para escucharlo y para seguir pensándolo a lo largo de este domingo y seguramente durante bastante tiempo para que cada uno de los argentinos decida cómo votar en las próximas elecciones. Un abrazo para todos, muchas gracias, feliz domingo. Muchas gracias, querido Saúl Herscovici, por esta valiosa participación desde LU4. Y nos vamos ahora a la provincia de La Pampa. Hoy vamos a recibir a la colega Nadia Villegas desde LRA3. Nadia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, compañeros y compañeras, ¿cómo están ustedes? Y como bien dice el título del programa de hoy, las urnas, afortunadamente, aquí en la provincia de La Pampa sí hablaron. Y de esto va a hacer referencia el diputado nacional por La Pampa, Hernán Pérez Araujo, que se ha referido a la victoria del peronismo pampeano frente a Juntos por el Cambio. Al igual que el gobernador reelecto, Sergio Siliotto, reafirmó que la población eligió un modelo de gestión. Si les parece, lo escuchamos. Bueno, el domingo tuvimos en la provincia de La Pampa la posibilidad de ir a las urnas para darnos nuestras propias autoridades, como dice la Constitución Nacional. Suerte que no corrieron nuestros hermanos de la provincia de San Juan y de Tucumán, que ante las medidas cautelares de la Corte absolutamente violatorias de las autonomías provinciales, no pudieron hacer uso del derecho de elegir y ser elegidos. En ese marco, en la provincia de La Pampa, lo que sucedió fue una ratificación de un modelo de gestión provincial que se viene dando desde el retorno de la democracia a través de los distintos y sucesivos gobiernos del peronismo, que a partir de 2019 conforma un frente con otros partidos del campo nacional y popular, que ha generado una unidad que creo ha sido tomada como modelo y ejemplo a nivel nacional en el 2019, y entiendo debe seguirse por ese camino en este proceso electoral que se viene a nivel nacional para 2023.
También amplió ese concepto que decía al inicio sobre la embestida de la Corte en las provincias donde no se pudieron llevar a cabo adelante los comicios. Lo escuchamos un poco más. Bueno, claramente la Justicia Nacional, a través de su máximo organismo, que es la Corte, tiene o pretende tener injerencia en la decisión electoral del pueblo de las provincias de San Juan y de Tucumán. Ahora vemos que hay una embestida también de algunos sectores de la oposición en clara connivencia con el Poder Judicial para inmiscuirse en la cuestión electoral en la provincia de Formosa. Aquí en la provincia de La Pampa claramente no ha tenido incidencia esta cuestión, donde las elecciones han sido libres, con participación libre, y el electorado pampeano se ha podido manifestar respecto de sus preferencias con absoluta libertad y sin injerencia de ningún orden a nivel nacional. Dato no menor el rol que está cumpliendo la oposición, ¿no?, en esta embestida junto a la Corte en cuanto a los comicios en las diferentes provincias. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Nadia. Un saludo para Santa Rosa. Y desde aquí nomás nos vamos a LRA 24, allí en Río Grande. En Tierra del Fuego está la compañera Adriana Cabrera. Hola, Adriana, buen día. Muy buenos días, colegas, y bueno, casi un homenaje poder participar de este espacio que nos representa como provincia, y bueno, siendo nosotros la provincia más austral, insular, y bueno, bicontinental, porque también contenemos a la Antártida. Bueno, contarles que el pasado 14 de mayo se votó en Tierra del Fuego en unas elecciones desdobladas, temporalmente podríamos decir, de las nacionales y distanciadas de los liderazgos de Alberto Fernández y Cristina. El jefe provincial de Concertación Forja va a liderar, fue el resultado contundente, liderará el Ejecutivo de la provincia durante los próximos 4 años, con un fuerte control sobre la legislatura que le permitirá también concretar planes de reforma a la Constitución local. Para las elecciones generales de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, estuvieron habilitados aproximadamente 147.000 ciudadanos fueguinos, donde se eligió gobernador y vice para cumplir el 9º periodo institucional de esta, nuestra joven provincia, y de la que también se eligió intendentes para Río Grande, la ciudad de Tolwyn y también Ushuaia, además de los legisladores provinciales y concejales municipales. Para la elección del domingo, como decíamos, además de las personas habilitadas a sufragar, hubo 499 mesas, entre las cuales también podemos mencionar que estuvieron las mesas de la Antártida. Hubo aproximadamente 5.280 votantes adolescentes entre los 16 y 17 años, un número importantísimo para la resolución, digamos, de lo que fueron estas elecciones. Como decíamos, Ushuaia, Río Grande y Tolwyn, cada quien con su listado y presencia en las elecciones. Contarles que hubo dentro de lo que es la mesa electora 4 colores de los diferentes estamentos: la boleta celeste para gobernador y vice, la boleta blanca para legisladores provinciales, intendentes boleta verde y concejales boleta amarilla, más allá de algunos conflictos que hubo en relación al color que presentaban algunas boletas y al número de boletas sobre las cuales tenían que elegir los electores. Y bueno, el histórico y contundente resultado, el triunfo de Melella en primera vuelta, el resultado obtenido le permitió acceder a este segundo mandato como gobernador de Tierra del Fuego.
a lo cual se mostró agradecido con quienes lo acompañaron, los integrantes de su equipo y los miles de fueguinos y fueguinas que lo eligieron. Bien, Adriana, muchísimas gracias por esta participación desde la orgullosa Tierra del Fuego. Te enviamos un fuerte abrazo. Era la colega Adriana Cabrera desde LRA 24. Y en este programa absolutamente federal nos vamos a ir ahora a la provincia de Catamarca para darle la bienvenida a nuestro colega Juliano Bravo. Juliano, buenos días, adelante. Muy buenos días, Fabián, Marité, el abrazo grande para ustedes, para todo el equipo, para toda la audiencia y los compañeros, por supuesto, en este Radio Bandera de domingo. Y bueno, justamente respecto a la continuidad del eje que hoy estamos tratando en esta emisión de las urnas, continúan hablando, vamos a pretitularlo de esta manera, los resultados que ustedes han manifestado recientemente al comienzo de este programa muestran que a pesar de los operadores mediáticos, de las fake news y las constantes trabas por parte de la justicia, el peronismo continúa siendo el frente más elegido por todos los argentinos. Ustedes también mencionaban al comienzo lo que van a ser las elecciones. Aquí en Catamarca las urnas van a hablar junto con las elecciones nacionales, en un claro apoyo por parte del gobierno que conduce Raúl Jalil para con la presidencia de Alberto Fernández. En este marco hemos conversado con el senador nacional del Frente de Todos en representación de nuestra provincia. Hablamos del doctor Guillermo Andrada, quien ha sido además ministro de Comunicación del gobierno de Raúl Jalil, en donde se ha referido particularmente a esto, a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, no tan solo una proscripción a la vicepresidenta, sino también al peronismo, y habló sobre la decisión de Cristina de no ser candidata. Sin duda, la proscripción de la vicepresidenta y el accionar de la Corte se enmarca en un mismo accionar, que es la pretensión de construir en un poder omnímodo sin contrapesos constitucionales. Y ellos ya vienen dando ejemplos claros, como ser haber avasallado al Congreso Nacional con la modificación del Consejo de la Magistratura, querer tener injerencias con las constituciones provinciales en sus elecciones y hasta interferir con el Banco Central. Eso creo que también tiene que ser leído por la oposición, ya que ellos también pueden ser rehenes de estas maniobras. Con respecto a la decisión de Cristina de no ser candidata, creo que más allá que ella avisora que la querer sacar de una potencial carrera electoral con su proscripción o con medidas como las que ya hicieron en San Juan y Tucumán, ella está poniendo con su sabiduría la visión que debemos tomar la posta y llevar candidatos que defiendan derechos de las mayorías populares. Y eso es lo que debemos practicar en nuestro espacio político. Bueno, ahí la palabra del senador nacional, decíamos, por el Frente de Todos en representación de Catamarca. Hablamos de Guillermo Andrada y será un camino importante verdaderamente de aquí en más desde la vicepresidenta de la República, quien será ella la encargada de definir quién va a ser el candidato del Frente de Todos. Para cerrar esta presentación voy a citar una frase que en su momento ha dicho Juan Domingo Perón: el que quiera conducir con éxito tiene que exponerse, el que quiere éxitos mediocres que no se exponga nunca, y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. Que tenga un excelente domingo para todos. Un placer, Juliano, haber compartido este ratito con vos. Un gran abrazo, y un saludo para aquel Pago. Nos vamos, hablando de los Pagos, nos vamos a Bariloche, nada menos. Allí está Conrado Gastaldi, el colega a quien saludamos. Conrado, bienvenido. Hola, Fabián y equipo, muy buen domingo para todos ustedes. Y siguiendo la línea de este Radio de Bandera, contarles un poco que tuvimos las elecciones aquí en la provincia de Río Negro. Fue una de las provincias que ha tenido ya su acto eleccionario allá por el mes de abril, donde se impuso Alberto Beretinec con un partido provincial, pero con una alianza que fue apoyada y que tuvo el visto bueno también de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con gran parte del peronismo que acompaña justamente a la vicepresidenta también a nivel nacional y al senador Martín Doñate. Esta alianza posibilitó que Beretinec llegara a la gobernación por segundo mandato. Sería tercer mandato si se cuenta el mandato en el que estuvo él como vice primero y después asumió como gobernador tras la muerte de Soria. También en un fallo muy discutido de la Corte Suprema en 2019, donde le prohibió justamente a Beretinec postularse para lo que sería un tercer mandato, una reelección allí por el año 2019, pero era una situación distinta a la de hoy. En ese momento no prohibió las elecciones como en San Juan y en Tucumán. Y respecto de lo que ha sido estas elecciones en Río Negro y también en el resto de las provincias,
tenemos el testimonio de Graciela Landricini, quien acompañó justamente a Baratilnec como legisladora, como candidata a legisladora por la zona centro en Río Negro, y es actual diputada nacional del Frente de Todos por Río Negro. La escuchamos a Graciela Landricini. Es una gran alegría tener la respuesta en las provincias que ha habido elecciones de un alto porcentaje de votantes presentados a la elección y un alto porcentaje de votantes acompañando las fórmulas del Frente de Todos, en sus distintas modalidades, porque ha habido algunas provincias donde ha habido más de una lista. Esto ha ocurrido en La Rioja, contundentemente, ha ocurrido en Tierra del Fuego, ha ocurrido en San Juan, a pesar de haberse proscripto a la fórmula de gobernador-vicegobernador, en definitiva, a partir de cuestionar al gobernador Uñac, o en el caso de Tucumán, cuestionar al candidato a vicegobernador Mansur por haber sido elegido en otras oportunidades en esos cargos, o el gobernador en la provincia de Tucumán. Y también ha sido muy fuerte el respaldo al candidato Sanz en Salta, en Río Negro, Alberto Baratilnec. En Neuquén ha habido un proceso de complejidad interna del movimiento popular neuquino que impuso la fórmula de Figueroa Ruiz. De todas maneras, todas estas representaciones han jugado a juegos provinciales, nacionales y democráticos, cosa bien distinta a las propuestas de Bullrich, de Macri, de Rodríguez Larreta y de Milei, ni que hablar. O sea que la expectativa es seguir construyendo esto, defender la candidatura de Gildo Ifrán en Formosa, que es lo que propone la mayoría del Frente de Todos allí, y respetando la Constitución que los formoseños se han dado. Bien, ahí opinando también sobre el final, sobre lo que sucede en Formosa y qué pasará también con la posible candidatura o no de Infran, pero destacando la diputada nacional Landricini, que justamente todos los que han ganado hasta el momento son los que apuestan más a lo que es el juego democrático, diferenciándolo enormemente de los candidatos Juntos por el Cambio y sobre todo de los libertarios y conservadores de Milei. Bien, Conrado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es importante poder escuchar lo que sucede en las provincias de primera mano. Gracias por esta participación. Desde Radio Nacional Bariloche, LRA 30, era Conrado Castaldi. Y a esta hora, cuando han pasado 31 minutos de las 10 de la mañana, les hacemos una propuesta hoy y tenemos la oportunidad de escuchar un poco de música y hemos elegido un tema que nos parece siempre maravilloso, además con dos grandes referentes, una del folclore, la gran Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica y del mundo, y Gustavo Cerati, uno de los grandes referentes del rock nacional. Esta canción es para todos nosotros. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba.
está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Y al final hay recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Al final hay recompensa. La música que estamos compartiendo en esta mañana, esta zona de promesas que, por supuesto, nos hace pensar en tantas cosas, además de disfrutar de la estética de Mercedes Sosa y Gustavo Cerati. Hablando de las elecciones y de la realidad argentina y de la judicialización de la política, vale la pena escuchar lo que personalmente creo ha sido una extraordinaria entrevista en términos de la participación y del ordenamiento político, también lo que ha dejado en la última semana Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Ella habla precisamente de la judicialización de la política. De una judicialización creciente de la política y de la gestión de gobierno, fundamentalmente de la política, y que luego se acentuó, obviamente, con lo que ya todos conocemos y que en estos días ha tenido, bueno, algo que ya es inocultable y que está a la vista de todo el mundo, ¿no? El Poder Judicial, el Partido Judicial. No todo, es injusto decir todo el Poder Judicial. La verdad que el dispositivo de poder del Poder Judicial, empezando por la Corte y siguiendo por lugares muy puntuales del sistema federal, se ha convertido en un dispositivo de persecución política y fundamentalmente de debilitamiento del peronismo, asociado obviamente con el partido Juntos por el Cambio, ¿no? Porque esto ya no es una cuestión solamente de persecución a una dirigente política o de prejuicio al partido político, el peronismo concretamente. Creo que yo toda la vida dije que no venían por mí, que venían por el peronismo, pero me parece que además vienen por el sistema democrático, porque en definitiva una corte que se ha constituido en una camarilla de 3 personas, de las cuales 2 fueron designadas por decreto y aceptaron por quien fue el anterior presidente de la República, y se comportan de esta manera, la verdad que debería preocupar a todos. Bien, Fabián, bueno, es muy valioso escuchar parte de lo que ha dejado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta entrevista televisiva a lo largo de la semana, después de la carta que publicó en sus redes sociales y de la cual nos hemos hecho eco todos en el país. En esa misma entrevista, ella continúa profundizando acerca de la judicialización de las elecciones y habla particularmente del caso de la provincia de Tucumán, San Juan y lo que podría suceder también en Formosa. ¿Pero alguien tiene alguna duda después de lo que pasó con Tucumán y San Juan? 72 horas antes de que empezara la veda electoral, suspenden 2 elecciones, después de un fin de semana anterior donde había habido elecciones en provincias argentinas, en 3 provincias, y habían sido objetivamente muy desfavorables los resultados para Juntos por el Cambio. Y activaron el dispositivo, claramente. Y ahora acabo de leer que le pasaron al procurador opinión sobre la cuestión Formosa. Así que, bueno, vamos a ver, parece que se van a animar a todo.
Parece que se van a animar a todo, dice la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hemos tomado apenas unos fragmentos contundentes, por cierto, de los diversos temas que ha tocado a lo largo de esta semana y que han movilizado, por supuesto, a todo el país en el orden político, Fabián. Claramente, y son, como vos decís, solamente algunos tramos, que en todo caso son pertinentes hacia lo que estamos hablando y tiene que ver con el sentido del programa. La colega Rosario Ayerdi tiene la gentileza de atendernos. Ella, más allá de su tarea hoy por hoy en la televisión, en Perfil y todo lo que le conocemos periodísticamente, tiene un amplio desarrollo, una amplia trayectoria, y nos interesa conversar de la mirada que está teniendo precisamente de este tema tal como fue presentado. Rosario, mucho gusto. Marité y Fabián, desde Radio de Bandera Nacional. ¿Cómo va? Hola, buen día Fabián, ¿cómo estás? Marité, los saludo a todos y a todos los oyentes, por supuesto. Muchas gracias por atendernos. Decíamos desde el comienzo del programa en este Radio de Bandera, y la idea es: las urnas hablan, porque las urnas están diciendo cosas en las distintas provincias de la Argentina, más allá desde lo que comunicacionalmente se dice. ¿Cómo lo estás viendo vos? Sí, cuando uno mira el mapa, obviamente que se da cuenta que pintado de amarillo por ahora solo queda Jujuy, ¿no? O sea, y el resto de las provincias, el peronismo está ganando en donde tenía que ganar. Están ganando también, y me parece que esto va a ser clave para el momento de ampliar para el Frente de Todos, en estos partidos provinciales que suelen ser aliados del gobierno de turno nacional. La verdad que se llevan bien con el gobierno peronista, pero también, hay que decirlo, fueron aliados cuando gobernó Juntos por el Cambio y se llevaban bien, pero me parece que va a ser clave tratar de avanzar en una alianza con estos dirigentes, como por ejemplo Gustavo Sáenz en Salta, ¿no? O sea, un dirigente que fue de fórmula de Sergio Massa, cuando Sergio Massa estaba fuera del Frente de Todos, con Hueretilnec, que es un aliado sin lugar a dudas del peronismo, pero que cuando llegue la elección nacional va a ser importante las conversaciones con estos gobernadores para saber si en estas provincias también se puede captar algún voto de estos dirigentes. Por ahora el mapa muestra que el peronismo gana en las provincias que tiene que ganar. Sin lugar a dudas, la suspensión de la elección en Tucumán hizo que no haya un superdomingo con 5 elecciones ganadas. En San Juan no se votó en la candidatura a gobernador y a vicegobernador, pero quedó claro que esa elección también, cuando se defina, va a estar ganada. Y me parece que va a ser clave la elección de Tucumán el 11 de junio, para después empezar a ordenar lo que es la discusión presidencial. Cuando uno sabe lo que dice la vicepresidenta y habla un poquito con su gente, la vicepresidenta dice, para empezar a hablar de definiciones, es la elección de Tucumán el 11 de junio y después una reunión de gobernadores que me parece que van a dar la primera voz de lo que va a ser la estrategia electoral. Obviamente que después quedan fechas que no son tan simpáticas para el Frente de Todos, porque se vienen elecciones que está claro que se van a perder, como la elección en Córdoba, como la elección obviamente en provincias que gobierna ya Juntos por el Cambio, como Mendoza, como Misiones, pero también están en riesgo otras provincias como son Santa Fe y Entre Ríos. Rosario, es muy interesante escucharte hablar porque va a contraposición de algunos discursos que intentan instalarse en ciertos medios, ¿no? Porque se habla acerca de los resultados de las elecciones en las provincias y algunos analistas políticos dicen ya no tienen mayor injerencia lo que pasa en las provincias, porque ahora la gente no mira a los partidos políticos, sino también está abocada a las figuras individuales. Las provincias no tienen una importancia en las elecciones a nivel nacional, intentando, bueno, quitar peso seguramente a esto. ¿Cuál es tu parecer? Sí, totalmente. No, claro que las tienen, ¿no? O sea, por eso, o sea, la verdad que la palabra, más allá de que se desdoble la elección, y que no es lo mismo una boleta en la que esté el gobernador, porque el gobernador, sin lugar a dudas, es un referente
para el ciudadano provincial, sobre todo si lo vota, es clave su definición al momento de una elección presidencial. O sea, van a jugar muy fuerte, me parece, los gobernadores. Uno piensa que cuando desdoblan dicen, bueno, se hacen los distraídos, se despegan de la elección nacional y después no van a jugar. A mí me parece que van a tener un rol clave en esta elección los gobernadores, en la definición del armado y en lo que va a ser la definición de las candidaturas. Cuando uno va, o sea, nosotros nos movemos en Capital Federal, cuando uno se aleja de Capital Federal, ve que la realidad de la Argentina es otra muy distinta a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, ¿no? Y ve una realidad a la que los gobernadores le están prestando mucha atención, los ciudadanos también, y por eso van a ser clave al momento de elegir, pensando en lo que se viene en 2024, ¿no? Gobernadores que les fue bien en estos años, que hay provincias en donde hay pleno empleo, obviamente que los ingresos no alcanzan, que la inflación es un problema, porque la inflación es el mayor problema del gobierno nacional, no se puede resolver, tienen que darse los ingresos, pero el interior del país, cuando uno muestra los números del pleno empleo, de actividad, es una realidad distinta a lo que sucede en Capital Federal, y sin lugar a dudas, los resultados están demostrando esto. Dos cuestiones, Rosario. Una, bueno, la gran pregunta es qué va a pasar con las provincias donde no se desdobló. Entre Ríos es uno de esos casos. Vos hablabas precisamente de Entre Ríos como una de las provincias que hoy tiene un signo de interrogación. Y por otro lado, bueno, vos sentís que será determinante tanto la palabra de Cristina como la relación con los gobernadores, no solamente en él o los candidatos o candidatas, sino también en la estrategia electoral. Sí, recordemos además el rol de los gobernadores cuando había que definir situaciones traumáticas en este gobierno, como por ejemplo quién continuaba al frente del Ministerio de Economía. Cuando renuncia Martín Guzmán, asume Silvina Batakis, y son los gobernadores los que van a ver a Alberto Fernández y le dicen, bueno, basta, tiene que ser Sergio Massa. Y en ese mismo día que van los gobernadores a la Casa Rosada, Alberto Fernández definitivamente pone a Sergio Massa como ministro de Economía. En un vínculo que no existe como hoy el del presidente y la vicepresidenta, me parece que es clave el rol de los gobernadores. Me parece que prestémosle atención a lo que pase la semana posterior del domingo 11 de junio, cuando se vota finalmente en Tucumán, porque va a haber un encuentro de gobernadores en el CFI, que es en el Consejo Federal de Inversiones, en donde se suelen juntar y me parece que ahí va a ser el primer momento en donde se defina hacia dónde va el Frente de Todos, y esto es acordado con la vicepresidenta, me parece. Va a haber una diferencia con respecto a lo que fue la definición de candidaturas de 2019. Recordemos que todos nos enteramos un 18 de mayo a la mañana por un video de la vicepresidenta, es decir, la vicepresidenta en aquel momento movió primera, mostró una fórmula y después se acoplaron gobernadores, sindicalistas y demás dirigentes. Me parece que acá va a ser importante primero la palabra de los gobernadores para después terminar de definir esta estrategia en los próximos días, que va a ser el 24 de junio. Y claro, sumado a esto que vos decías, ¿no? De la elección y que se ha dicho de la elección de Gildo como presidente del Congreso y sobre todo como el desarrollador de las alianzas, Marité. Sí, efectivamente, adhiero a esto que estás mencionando, Fabián, y además, Rosario, en función de todo lo que nos estás contando, claro está que la mirada también está puesta en lo que va a suceder a nivel nacional. Cristina salió a decir esta semana, a ratificar una vez más que no va a ser candidata, después estuvo en la televisión. ¿Qué te dejó todo lo que ha dicho Cristina Fernández de Kirchner en su carta y también en la entrevista televisiva? Está claro que la vicepresidenta, porque hay militantes que el 25 de mayo van a ir a pedirle que sea candidata y demás, no va a competir en esta elección, pero va a ser una jugadora muy fuerte de los comicios. Va a buscar, va a estar muy activa en campaña
va a buscar transferir la mayor cantidad de votos que tiene ella. Yo creo que va a tener un candidato propio en este sentido, sobre todo porque la escuchamos hablar de la importancia en esta elección de los pisos y no del techo, porque hay 3/3, dice la vicepresidenta, por lo cual hoy es importante tener un piso sólido, y ese piso sólido lo tiene el kirchnerismo. Ahora la discusión es que Cristina Kirchner pueda transferirle ese voto, o la totalidad de ese voto, aunque sea 9 de cada 10 votos, a un candidato, por lo cual Cristina Kirchner está convencida de que la elección se tiene que ganar. En algún momento se discutía, bueno, quizás no bendice ningún candidato, es presidente, quiere correrse, quiere que otros tomen la posta, sí quiere que otros tomen la posta, pero va a ser clave en la elección porque quiere ganar la elección y sabe que el voto duro de ella, le pongamos el porcentaje que le pongamos, porque hay algunos que quizás dicen solo tiene un 15%, hay otros que dicen no, conserva un 25-30%, no importa cuál sea, pero ya con solamente ese 15% en un piso en donde están todos bajos es clave, y es clave esa transferencia, por lo cual va a estar muy activa la vicepresidenta en la campaña, va a buscar transferirle sus votos a un candidato, más allá de que haya paso o no haya paso. Incluso la vicepresidenta no cree en una paso ampliada, porque ahora estamos viendo muchos candidatos, ¿no? Podemos hasta incluso pensar en 4 o 5 candidatos, ¿no? La vicepresidenta no cree en esto, cree que si hay unas pasos, si se lleva una paso, tiene que ser solo de 2 candidatos, y ahí ella va a jugar muy fuerte con uno. Rosario, te queremos agradecer muchísimo estos minutos para Radio Nacional, enviarte un gran abrazo y siempre atentos. Un abrazo para vos, Marité, y un abrazo para Fabián. Les mando un saludo para toda la audiencia también. Gracias. Era Rosario Ayerdi, periodista, editora en Diario Perfil, periodista en C5N y en Radio La Red. Radio de Bandera. Todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública. Somos Radio de Bandera, estamos en Radio Nacional, estamos en todo el país y estamos también en Formosa, saludando al colega Elías Silguero. Elías, bienvenido, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un saludo y un abrazo a la distancia, desde aquí, desde el norte argentino. Bueno, y felicitarlos, agradecerles por el llamado de Radio Bandera. Bueno, y nosotros con toda la expectativa, porque es un día especial para Formosa también en términos políticos y en la mirada hacia adentro del peronismo, ¿verdad? Es así, hoy es un día particular, estamos a minutos de que comience el Congreso del PJ, que determina, entre otros puntos, 2 que son claves, que uno es la elección de la mitad de la Cámara de Diputados de la provincia, que son 15 diputados provinciales, que va a proponer el Congreso Provincial, 15 compañeros, titulares, 8 suplentes, y lo más importante, en el 9º punto de la orden del día de hoy, el Congreso Provincial del PJ, repito, es la propuesta de los compañeros candidatos a gobernador y vicegobernador, que es bueno lo que ha tomado todo a nivel nacional, con la figura de Gildo Inflán, por supuesto, todo lo que ya sabemos y es de público conocimiento. Elías, contanos por favor cuál es la convocatoria que tiene el encuentro de hoy, las figuras que se encuentran allí presentes y más aún en un contexto en el cual se está esperando la respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para saber si van a poder continuar con las elecciones o no ahora en el mes de junio. Es así, bueno, la convocatoria hoy es el Congreso, repito, el Congreso del Partido Justicialista Distrito Formosa, que es más de 700 congresales que se van a hacer presentes en esta convocatoria para elegir lo que les decía anteriormente, que es
la propuesta de 15 candidatos a diputados provinciales y titulares y 8 suplentes, más la candidatura de gobernador y vicegobernador para el siguiente. Hoy el plazo, a las 12 vence el plazo para la presentación de los candidatos, y en este caso el Congreso del Partido Justicialista es quien va a decidir, con más de 750 a 780 congresales de todo el territorio provincial, como órgano máximo para designar estos candidatos. En otro contexto, lo que vos hacías referencia de esta arremetida de la Corte Suprema, que primero fue por la provincia hermana de San Juan y de Tucumán, con los resultados que todos conocemos, como una intervención sobre la autonomía de las provincias en un país de configuración federal, y quienes vivimos en el interior del país hacemos defensa de este federalismo, en contra de esta concepción de la derecha de la pretensión de un país unitario. En eso la Corte Suprema, con una avanzada alianza con el sector de la oposición, llámese Macri y todo el sector de la derecha de la Argentina, representando a ese país unitario, es lo que arremete en contra fundamentalmente de las provincias peronistas, porque hemos visto que estos desdoblamientos que hay en las distintas provincias han dado amplio triunfo al peronismo, y es donde ellos seguramente están atacando con una avesada alianza entre el sector de la derecha y la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, y puntualmente para Formosa, en donde se hicieron presentaciones del sector de la oposición local aquí ante la Corte, tenemos un audio, si ustedes quieren compartirlo con la audiencia, también, sí, claro, de un ex constitucionalista de Formosa, el doctor Caraballo, que hace referencia a un artículo de nuestra Constitución que explica más ampliamente lo que determina nuestra autonomía por parte de nuestra Constitución, que es un pacto de todos los formoseños que hemos establecido en el 2003 como última reforma. Sí, hablo del doctor Caraballo, abogado del Foro Local, y fue ex constitucional provincial en esa reforma de la Constitución 2003. Que se impone aclarar el verdadero sentido y alcance del artículo 132 de la Constitución de la provincia de Formosa. El artículo 132 no admite más que una sola interpretación, ya que claramente su letra y el espíritu del constituyente fue lo que allí se plasmó, que tanto el gobernador como el vicegobernador durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos. El embate de representantes de la oposición con medidas presentadas sin respetar el camino procesal, que es ir al Tribunal Electoral Permanente, al Superior Tribunal de Justicia, sino de acudir a esta Corte que ideológicamente se identifica. Los 4 miembros de la Corte están fallando en el sentido de las pretensiones de un sector de la vida política nacional, que es el macrismo, o lo que es Junto por el Cambio, como pensamiento ideológico de la derecha, tal vez autoritaria de nuestra tradición política. Bueno, ellos pretenden que el máximo tribunal de la Nación reescriba la Constitución provincial en su artículo 132 al confundir periodicidad, que es el imperativo que exige el sistema republicano de gobierno, con alternancia. Bien, colega, ahí hemos escuchado el audio que nos has compartido el día de hoy. Estamos ya prácticamente en la despedida, con lo cual, si querés agregar algo del contexto de lo que está sucediendo ahora allí en Formosa, con esto nos vamos. Bueno, simplemente para cerrar y dejar en claro que
esta corte, vuelvo a repetir, en una avesada alianza con el sector de la derecha fuerte de un país unitario, una vez más se arremete en contra del peronismo. En otros tiempos y en la época del general Perón bombardeaban nuestra querida Plaza de Mayo, arremetiendo contra el peronismo y contra el pueblo. Y a partir de allí hasta este tiempo han hecho varios intentos. No escapa a ese sentido de atacar nuevamente al sector que le cambió la vida al pueblo argentino, que creo que es el peronismo. Bueno, Gildo Bien, Infran, Elías, te Cristina, mandamos un gran Kirchner. abrazo y por supuesto que nos quedamos muy atentos a lo que suceda allí en Formosa. Muchas gracias. Un saludo. Colega Gracias, chao. Elías Silguero, desde Radio Nacional Formosa, Marité. Nos vamos contándole al país quiénes somos y decimos muchas gracias por este Radio de Bandera de hoy. Por supuesto, ¿quiénes somos? LT11, Nacional Concepción del Uruguay, Fabián Galarraga, LRA15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Marité Gramajo, Guido Ferreira, Saúl Herscovici de LU4, Juliano Bravo, Nacional Catamarca, LRA27, Adriana Cabrera, LRA24, Elías Salguero, LRA8, LRA30, Nacional Bariloche, Conrado Castaldi, Juan Carlos Páez, LRA25 Nacional Tartagal, Eduardo Astorga, LRA23, Norma Vergara, LRA20 Nacional Las Lomitas, Nadia Villegas, LRA3, Mariana Steckler, LRA14 Nacional Santa Fe, Mario Borña, LU23 Nacional Calafate, LRA58 Nacional Río Mayo, Lucas Zambuesa, Sebastián Servín, LRA Nacional Río Turbio, Marcos Quiroga, Gustavo Rojas, Fernando Campos, Miguel Santucho y Gabriela Mambretti, gerenta de emisoras. Fabián, será hasta el próximo domingo. Hasta la próxima, que sigan hablando las urnas por siempre. Hasta un nuevo Radio de Bandera.